¿Quieres saber más sobre ópticas, lentes o focales, según como le digan en tu país? Quédate en este video y te voy a hablar un poco de las diferentes focales o lentes que existen, los milímetros, los costos y lo que debes adaptar para el trabajo o el flujo de trabajo que estás desarrollando como fotógrafo. También te quiero hablar un poquito de 2 o 3 conceptos básicos. Prometo ser breve, cortito y al pie, como dicen en el argot futbolístico, de forma que tú puedas entender los conceptos básicos que te despejen cualquier duda con relación al uso y manejo de focales. Saludos, yo soy Cyril Joseph y esto es fotografía, tutoriales, viajes y mucho más. Empezamos. Que influyen en las ópticas son la distancia focal y la apertura. Vamos a hablar de ellos de forma breve, una explicación conceptual, de manera de que lo podamos entender y disipar cualquier duda con relación a este tema. Espero no ser muy técnico, trataré de no ser muy técnico con relación a esto. Vamos a poner unos gráficos y de ahí lo vamos a ver. Empezamos con el primer gráfico. En este gráfico vamos a ver el primer concepto que trata sobre la distancia focal. Como puedes ver en la imagen, la distancia focal es la distancia entre el centro óptico del objetivo y el sensor sobre el cual se proyecta la imagen. Se conoce también como la longitud focal y se mide en milímetros. Es importante aclarar que el centro óptico de todos los lentes están ubicados, estoy dando un ejemplo aquí, pero es donde el centro óptico de cualquier lente, llámese de 50 milímetros, este es un lente de 70-200, sí, este es un lente de 70-200, su centro óptico va a estar en la posición donde convergen sus lentes divergentes o convergentes, que son los que van a proyectar la imagen hacia el sensor, tal como se muestra en la imagen que acabamos de ver. En esta otra imagen se proyecta o se visualiza cómo se transforma o cómo se percibe dentro del lente la proyección del sujeto a ser fotografiado hacia el sensor. Es decir, se muestra el proceso de proyección de la luz y cómo se procesa hacia la imagen entre el objetivo y la cámara. El punto nodal es un punto importante del que vamos a hablar más adelante o que voy a desarrollar un poco más adelante y que también lo vas a ver importante si haces fotografía de paisajes. Vas a necesitar conocer de una manera bien clara lo que es el tema del punto nodal. Entonces podemos decir o definir de manera clara que la distancia focal es la distancia que existe entre los lentes de tu objetivo y el sensor. Ese espacio es lo que se conoce como la distancia focal. Y repito, es la que es manejada por milímetros, tal como vimos en la imagen que acabamos de ver. El segundo concepto que tenemos que evaluar es la apertura. La apertura no es nada más que la forma que tenemos para medir la luminosidad de un objetivo. Es decir, entre más podamos abrir el diafragma, más luz dejaremos pasar hacia el sensor. ¿Esto qué significa? Que en aquellas situaciones en que tengamos poca luz, esta apertura nos va a permitir generar mejores registros de imagen hacia el sensor. Ahora bien, estos dos conceptos, apertura y distancia focal, tienen mucha influencia en el proceso creativo que estés desarrollando, para paisajes, fotografías, retratos, cualquier elemento que estés utilizando. Por lo que tienes que tenerlo bien claro. Ahora te voy a poner algunas imágenes o algunas figuras ilustrativas que explican un poco de la influencia de visión, de apertura en el diafragma y cuál es su influencia en la toma de la foto. Por ejemplo, veamos esta imagen. Como puedes ver, al tener una mayor distancia focal, 100, 200, 500 milímetros, el ángulo de visión se reduce y la profundidad de campo será menor y el sujeto se verá más cerca. Mientras que en una distancia focal, como ves en esta segunda imagen,
una distancia focal corta de 12, 25, 85 milímetros, por ejemplo, nos dará un ángulo de visión mucho más grande y con una mayor profundidad de campo. Nota o observa que a mayor distancia focal, menor ángulo de visión y por tanto menor profundidad de campo. Es decir, no voy a poder ver tan atrás porque estoy trabajando con una poca profundidad de campo con distancias focales más grandes. Con distancias focales más pequeñas, 12-24, tengo un ángulo de visión mucho más grande y también puedo tener un mayor alcance en la profundidad de campo. Y el último concepto que voy a explicar y que ya toqué brevemente al inicio es el centro óptico. El centro óptico es, como mencioné, es el punto dentro de tu lente que se va a unir junto con la cámara cuando haces el enrosque, es lo que va a estar más cerca del sensor para la toma de la fotografía. En este ejemplo o en esta imagen que te muestro nuevamente, ahí tú vas a poder ver o vas a poder observar cómo la luz entra y se cruza y son dirigidos hacia el sensor de la imagen de la cámara para poder registrar la fotografía y que finalmente aparezca. El centro óptico siempre está muy cerca del diafragma del objetivo. Si también quieres saber dónde está ubicado el sensor de tu cámara en el cuerpo, puedes mirar, por ejemplo, en la imagen que te presento, el símbolo que aparece en tu cámara. Allí te estoy mostrando tanto en una Sony como en una Fuji, pero Canon, Nikon, Leica, todos traen dónde está posicionado el sensor en el cuerpo de la cámara. Esto más que nada cuando tú vas a hacer fotografías y vas a medir ciertas distancias también, esta posición te ayuda para saber dónde está. Aquí, así que este símbolo es clave, no pienses que es simplemente un adorno, es importante para la utilización de la fotografía, al momento de que vas a hacer cierto manejo de fotografías. Ahora sí, vamos a hablar ya directamente de los tipos de objetivos, lentes u óptica. Pero antes de avanzar, te quiero pedir que le des un like, que te suscribas al canal y que comentes cualquier pregunta o duda que tengas para aclarártela posteriormente. Ok. Hablando ya estrictamente de objetivos, hay dos tipos de objetivos. Objetivos de tipo de fijos y objetivos variables. Los objetivos de tipo fijo, ¿cuáles son sus ventajas? Primero que nada, son ventajas que son mucho más nítidos, son menos pesados, tienen mejores aperturas. Estamos hablando de 1.8, los he visto en 1.2, en 2. Algo, son con mejores aperturas y al ser fijos, cuando hablo de fijo estamos hablando que es un 16 milímetros, un 12 milímetros, un 30 milímetros, un 50 milímetros. Esa es su apertura, ese es su focal, punto. No como los variables que dan, por ejemplo, 70-200, 40-150, etcétera, etcétera. Pero una de las mayores desventajas, digamos, de los fijos es que son mucho más cariñosos, es decir, son mucho más caros. Ahora, las focales o lentes u objetivos de variables, por un lado, tienen la prestancia de que puedo manejar varios focos o varias focales de 5, como acabo de decir, de 70 a 200, me puedo mover dentro de ese rango y a la hora de que voy a hacer un evento o una fotografía de paisajes o algo, no tengo que llevar tantos lentes como quisiera. Puedo llevar 2 o 3 y me manejo con esos 2 o 3 dependiendo de los lentes que esté manejando o del tipo de fotografía que vaya a practicar. Desventajas de las focales variables. Uno, tienen menos nitidez que las focales fijas. La apertura usualmente son 4, 5.6. ¿Qué significa la apertura? Como dijimos hace un rato, tiene ya no tiene tantas ventajas de luminosidad, no va a entrar tanta luz como la de 1.2 o 2.8, etcétera, etcétera, etcétera. También son más pesados, tienden a ser mucho más pesados que las focales fijas. Pero oigan, al final se trata de composición, se trata de la visión y se trata de que tú escojas según el bolsillo. No te voy a decir que te tienes que ir por esta línea o por la otra. Yo voy a tratar en este video de mostrarte algunas opciones y tú decides según tu presupuesto, ¿ok? Seguimos entonces. Ok, el primer tipo de objetivo que quiero traer es este que se llama Fish Eye o ojo de pez.
Hay mucha gente que lo desprecia. Yo he escuchado a algunos compañeros de YouTube diciendo, no, este lente no me gusta, que este, que lo otro. En lo personal a mí me encanta. Te voy a poner un par de fotografías que he hecho con este lente, que para mí son magníficas, y más desde ciertas alturas. Por ejemplo, una en el Serengeti, en África, una toma desde un globo y cómo se simula la curvatura de la Tierra. Ahí te la pongo para que lo veas. El ángulo de visión de estos lentes va entre los 6 y 16 milímetros. Este en concreto tiene 15 milímetros y tiene una apertura de 2.8. Espero a ver que ahí se lo puedes ver. Sí, espero que lo estés viendo. Y es de la marca Sigma. A mí en lo personal me gusta mucho. Si no quieres comprar original de ciertos tipos de cámaras, puedes irte por Sigma. La recomiendo mucho. Hay otras que en otros videos estaré hablando, Tamron, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ese detalle ahora porque no es el objetivo, pero este es un lente que a mí me encanta. ¿Y dónde se utiliza? ¿Para qué se utiliza? Más que nada en arquitectura. También lo puedes estar utilizando en paisajes como las fotos que te voy a estar mostrando, pero tiene mucha versatilidad este tipo de lente. ¿Ok? Antes que se me pase, quisiera que vieras, mira el mismo lente, la convergencia que tiene. Es una curvatura bastante amplia que es la que me permite llegar a esos niveles de visión. ¿Ok? Así que imagínate lo que puedes lograr con este lente y lo creativo que te puedes poner con él, ¿no? En algún evento, me imagino en algún estadio, y haces una toma semicircular, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí tenemos el primer caso. Ahora vamos a hablar un poquito de las macros. Macros lo podemos dividir en tres. En los macros cortos, que van de 30 a 50 milímetros, que son los que nos ofrecen mayor profundidad de campo, pero tenemos que acercarnos mucho al sujeto. Los macros medianos son los que van de 60 a 150 milímetros. Estos son más manejables y nos permiten tener mayor control al momento de hacer la toma de la fotografía, pero no estar necesariamente tan cerca. Y los macros tele son los que van de 150 a 300 milímetros. ¿Ok? A los macros le podemos poner adaptadores o anillos adaptadores como estos que tengo aquí. Por ejemplo, mira, estos que tengo aquí son unos son de 16 milímetros, 11 milímetros y un Fujifilm, un original de 16 milímetros. Los dos primeros son de una marca genérica, me han resultado muy, muy buenos. Y en comparación de precios, estos anillos uno lo monta en el cuerpo de la cámara, y en este caso en estos casos yo puedo utilizar una combinación. Por ejemplo, aquí combino el de 11 con el 16, tengo 27 milímetros para hacer la macro. Significa que por un lado me tengo que acercar muy, muy, muy cerca al sujeto, pero voy a sacar unos detalles macro en la fotografía. Ahí también te recomiendo que apoyes un poco de luz. Lo puedes hacer, te voy a poner algunas imágenes para que tú las veas y vas a ir viendo las diferentes tomas con los milímetros con que fueron hechas las diferentes tomas. ¿Ok? Entonces tenemos anillos adaptadores que lo puedes adaptar a la cámara, montas encima del anillo adaptador tu lente, y ese lente entonces va a tener una mayor cercanía al sujeto o al objeto que quieres tomar, en ese momento quieres fotografiar. ¿Ok? Entonces recuerda, tenemos macros cortos que van de 30 a 50 milímetros, perdón, de 30 a 60 milímetros más o menos, los macros medios que van de 60 a 150 milímetros y los macros tele que van de 150 a 300 milímetros. Para no hacer el video más largo, vamos a terminar allí, y en el segundo episodio entonces ya vamos a hablar de angulares, gran angulares, telefotos y de esa variedad de diferentes tipos de lentes que tenemos para escoger. Te invito nuevamente a que le des me gusta, que te suscribas al canal, que comentes, que compartas, y nos volvemos a ver en el segundo episodio sobre lentes ópticas para la fotografía. Saludos.